Dos hermanos gemelos negros entraron a una alberca pública, ansiosos por escapar del calor abrasador del verano. Pero su alivio no iba a llegar tan fácil. Una mujer blanca de mayor edad bloqueó su camino, con la voz tan aguda como una navaja, exigiendo que mostraran un comprobante de residencia antes de permitirles el ingreso. Y lo peor, llamó a seguridad, tratándolos como si fuesen delincuentes. La tensión en el ambiente se volvió casi palpable, hasta que el sonido de una camioneta SUV de lujo, llegando interrumpió ese momento. La puerta del carro se abrió de un tirón y salió una mujer, irradiando autoridad. En ese instante la mujer mayor se dio cuenta de que había cometido un grave error. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. El sol de verano colgaba alto en el cielo, proyectando reflejos centelleantes sobre la superficie cristalina de la alberca comunitaria de Lakewood Hills. El ambiente vibraba entre el chapoteo del agua, las risas de los niños y el habla rítmica de familias recostadas bajo grandes sombrillas, disfrutando de la escapada perfecta para la temporada. El olor a cloro se mezclaba con la dulzura del protector solar, y para la mayoría simplemente se trataba de otra tarde perezosa y sin preocupaciones en su tranquilo barrio suburbano. Pero para dos recién llegados, el día de hoy se suponía que sería algo especial, un nuevo comienzo, una oportunidad para explorar su nuevo hogar, para integrarse a la dinámica de una comunidad a la que ansiaban llamar suya. Trey y Tyson Johnson, gemelos de 14 años, se acercaron a la entrada de la alberca, con toallas colgadas sobre sus hombros, gafas de natación en mano. Sus figuras atléticas idénticas y rasgos faciales semejantes hacían obvio que eran hermanos. Sin embargo, sus personalidades no podrían ser más diferentes. Trey era el pensador calmado y sereno, de esos que siempre eligen sus palabras con cuidado y prefieren evaluar la situación antes de reaccionar. Tyson, en cambio, era impulsivo y directo, sin dudar en cuestionar lo que consideraba injusto. Juntos se complementaban, combinando a la perfección sabiduría y energía, razón y pasión. Se habían mudado a Lakewood Hills apenas hace 2 semanas junto a su madre, Olivia Johnson, una alcaldesa muy respetada, conocida por su actitud sin rodeos y su dedicación a la equidad. Mudarse a este barrio suburbano se suponía que era una oportunidad para tener una vida tranquila, un respiro de las constantes presiones de la política de la ciudad, y una ocasión para que sus hijos crecieran en un ambiente seguro y acogedor. Para Trey, Tyson significaba hacer nuevos amigos, encontrar su lugar y, lo más importante, disfrutar el verano antes de que el instituto comenzara en otoño. Habían esperado con ansias este día desde que llegaron, escuchando a sus vecinos hablar de la alberca comunitaria, viendo a niños pasar en bicicleta con toallas colgadas de sus hombros e imaginando la diversión que tendrían al lanzarse al agua refrescante en una calurosa tarde. Mientras se acercaban a la entrada, los dos muchachos intercambiaron una sonrisa. El primero en meterse al agua gana, lanzó el reto Tyson, seguro de que su espíritu competitivo saldría a relucir. Trey puso los ojos en blanco pero esbozó una sonrisa pícara. ¿Te das cuenta de que te he ganado en todas las carreras que hemos tenido, verdad? Tyson se burló. Sí, claro, a ver si sigues diciéndolo. Pero antes de que alguno de los dos pudiera siquiera empujar la reja, apareció una presencia en su camino. Una mujer con los brazos cruzados, de pie con firmeza, y sus ojos se estrecharon mientras los escrutaba de arriba abajo con una sospecha apenas disimulada. Martha Ellington, una residente de largo tiempo de Lakewood Hills de 52 años, era muy conocida en el barrio. Para algunos, simplemente era una vecina vigilante, alguien que se enorgullecía de mantener el orden en la comunidad. Para otros, representaba una presencia dominante rápida para cuestionar y juzgar, especialmente cuando se trataba de quienes eran nuevos y en su mente no encajaban. Y ahora, al bloquear la entrada, la tensión en su postura dejaba claro que Trey y Tyson estaban a punto de ser el centro de su escrutinio. Disculpen, dijo con voz cortante, que se abrió paso entre el aire cálido del verano como una cuchilla. ¿Quiénes son ustedes? Trey y Tyson se detuvieron, intercambiando una mirada. Siempre educado, Trey respondió primero. Buenas, señora. Yo soy Trey y este es mi hermano Tyson. Nos mudamos recién hace unas semanas. Vivimos en Maple Drive.
Su tono era amigable, pero la expresión de Marta no se suavizó. Más bien, cruzó los brazos con más fuerza sobre su pecho. ¿Se mudaron? ¿Y en dónde exactamente? La sonrisa relajada de Tyson se desvaneció un poco. En 475 Maple, justo por la calle. Los ojos de Marta se estrecharon más. Llevo viviendo en este barrio desde hace 20 años, afirmó con tono factual. Y no los reconozco a ninguno de los dos. Hubo una pausa incómoda, un silencio que pesaba más de lo normal. Trey parpadeó mientras acomodaba la toalla en su hombro. Pues sí, nos mudamos hace poco, repitió manteniendo la calma, aunque algo en el tono de la señora activó en él una alarma silenciosa. Pero Martha no había terminado. Esta alberca es solo para residentes. ¿Tienen sus tarjetas de membresía? Fue en ese momento que la paciencia de Tyson comenzó a agotarse. Su mandíbula se apretó mientras miraba a su alrededor. Las familias seguían conversando, los niños todavía jugaban en el agua, y sin embargo nadie más estaba siendo cuestionado. Nadie más se detenía en la entrada. Nadie más le pedía a la gente que demostrara que pertenecían. Trey fue el primero en hablar, con tono sosegado. Aún no contamos con tarjetas, pero nuestra mamá nos dijo que la alberca es para quienes vivimos aquí, y nosotros vivimos aquí. Marta no se convenció. Las reglas son reglas, dijo sin entonación especial. Sin comprobante de residencia no se permite el ingreso. Seguro que lo entienden. Tyson soltó una exhalación aguda, con la frustración a punto de desbordarse. Sí, lo entendemos, dijo su voz cargada de sarcasmo. Entendemos que nos están pidiendo comprobante. ¿Detuvieron a alguien más hoy? ¿Checaron las direcciones de los demás? ¿O es que solo a nosotros? Trey le dio un leve empujón en señal de advertencia, pero ya era demasiado tarde. Los labios de Marta se apretaron en una delgada línea y su postura se volvió rígida. ¿Disculpe? ¿Me escuchó?, replicó Tyson. ¿Cree que no nos damos cuenta? Vieron a dos niños negros llegar y de inmediato decidieron que teníamos que demostrar que pertenecíamos aquí. Eso está mal. Trey gimoteó en silencio. Sabía muy bien por qué Tyson estaba molesto. Él sentía lo mismo, pero también sabía que confrontarla de esa forma solo iba a escalar la situación. Y, efectivamente, el rostro de Marta se enrojeció y su tono se elevó. «Cuida tu tono, muchacho», espetó. «No me agrada que me acuse de nada, simplemente estoy haciendo cumplir las reglas». «Claro, como si eso importara», murmuró Tyson, sacudiendo la cabeza. Marta bufó, metiéndose la mano en el bolsillo. «¿Saben qué? Si van a ser irrespetuosos, dejaré que lo maneje seguridad. Voy a llamar a los guardias». Trey se puso tenso al instante. «Señora, realmente eso no es necesario», trató de decir con voz entrecortada por la preocupación. «Solo venimos a nadar». Pero Marta ya marcaba en su teléfono. «Sí, habla Marta Ellington de la alberca comunitaria», anunció en voz lo suficientemente alta como para que los que estaban alrededor la oyeran. «Hay dos personas aquí que no pueden demostrar su residencia y se niegan a irse. Creo que deberían enviar a alguien de inmediato». Trey apretó la mandíbula, las manos se convirtieron en puños a sus costados. Sentía las miradas de los presentes posarse sobre ellos. Algunos murmurando, otros simplemente observando en silencio. El salvavidas, sentado en una silla cercana, se movía incómodo, consciente de la situación pero decidiendo no involucrarse. Con la furia a una flor de piel, Tyson se volvió hacia su hermano. «Trey, mejor llamemos a mamá». Sin dudarlo, Trey sacó su celular y escribió un mensaje rápido. «Mamá, te necesitamos en la alberca. Ya mismo». El instante en que presionó enviar, el ambiente se transformó, como el calmado preludio a una tormenta. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, los siguientes minutos transformarían aquello de ser un simple enfrentamiento a un momento definitorio, no solo para ellos, sino para toda la comunidad. Tyson apretó con fuerza la correa de su toalla, sintiendo su pulso retumbar en la piel mientras Marta guardaba su teléfono con una sonrisa de satisfacción. La tensión en el ambiente se había espesado, presionando desde todos lados. Trey exhaló despacio, su mente recorriendo las posibilidades. ¿Cuánto tardaría seguridad? ¿Esos guardias siquiera lo escucharían? ¿O, como Marta, asumirían lo peor antes de oír su versión? Echó un vistazo a la pequeña multitud que se iba formando a su alrededor, gente que hace apenas unos minutos disfrutaba de la tarde y ahora se detenía a mitad de una conversación, a mitad de una risa, para mirar.
Sus expresiones eran una mezcla de curiosidad y incomodidad. Algunos murmuraban abiertamente entre ellos, mientras otros se movían sin saber si intervenir o apartar la mirada. Sin embargo, nadie se animó a decir ni una palabra. Tyson sintió el peso de ese silencio más que nada. Se clavaba en sus costillas como una fuerza invisible, asfixiante e ineludible. Su respiración se volvió corta y agitada, la rabia bullía justo debajo de la superficie. «Esto es increíble», murmuró para sí, sacudiendo la cabeza mientras miraba hacia la entrada, buscando la primera señal del carro de su mamá. Ella aún no había respondido al mensaje de Trey, y cada segundo sin respuesta se sentía como una eternidad. Trey, siempre tan sereno, hacía todo lo posible por mantener la compostura, aunque él también estaba luchando. La mandíbula apretada, sus dedos tamborileaban ansiosamente sobre el celular. «Déjame hablar cuando lleguen», murmuró al oído de su hermano, tratando de controlar la voz. «No empeoremos las cosas». Tyson le lanzó una mirada, la frustración desbordándose. «Trey, ¿por qué tenemos que cargar con esto? No hicimos nada malo. ¿Por qué tenemos que ser nosotros los que tratamos de que las cosas no empeoren?» Su voz se elevaba y la paciencia se le acababa. «Ella es la que está armando un escándalo, no nosotros». Marta rió con desprecio, cruzándose de nuevo los brazos. «Ay, por favor», dijo con tono condescendiente. «Ustedes dos son los que están discutiendo conmigo. Les di una regla sencilla a seguir y en lugar de respetarla, decidieron armar problemas». Tyson giró bruscamente la cabeza hacia ella, sus ojos fulminándola. «¿Problemas?», repitió con incredulidad. «¿Ahora querer nadar causa problemas?». Trey notó cómo la ira de su hermano aumentaba, cómo la furia estaba a punto de reventar en su postura. Puso su mano sobre el brazo de Tyson, en un silencioso ruego de que se calmase. Pero Tyson no se detuvo. Su voz cortó el aire, aguda y sin filtros. «¿Por qué no dice lo que realmente piensa? Usted vio a dos niños negros llegar y de repente decidieron que teníamos que demostrar que pertenecíamos aquí. ¿De eso se trata realmente?». Se oyeron pequeños jadeos entre los presentes. Algunas personas intercambiaban miradas incómodas, moviéndose inquietas. Una mujer con sombrero de ala ancha cercana a las sillas soltó una risa nerviosa, sin saber si ofenderse o divertirse con la franqueza de Tyson. Otros, en cambio, se quedaron rígidos, sus ojos yendo de los gemelos a Marta, esperando ver cómo respondía. El rostro de Marta se oscureció, sus mejillas se sonrojaron enrojecidas. «¿Cómo se atreve a acusarme de eso?», espetó con una voz cargada de indignación. «Yo no veo el color, muchacho. Yo veo reglas. Y la regla es... una regla que solo se aplica a nosotros, ¿verdad?», interrumpió Tyson, cortando sus palabras de forma tajante. Sus manos estaban ya firmemente apretadas a sus costados, con los nudillos blancos. «Usted no detuvo a nadie más hoy, pero a nosotros nos cuestiona. Eso no es una regla, es prejuicio». Marta apretó los labios en una fina línea. «Cuídese», advirtió. Tyson abrió la boca para replicar, pero antes de que pudiera hacerlo, el fuerte estruendo de la reja de la alberca al abrirse obligó a ambos a girar la cabeza. Dos guardias de seguridad ingresaron, con uniformes impecables y expresiones imperturbables. Se movían con autoridad, sus pasos mesurados como evaluando la situación antes de hablar. El más alto, un hombre de anchos hombros con una carpeta debajo del brazo, se detuvo frente a ellos. El guardia más bajo, robusto, con una radio en el cinturón, se quedó justo detrás. «Recibimos una llamada sobre un problema». «Aquí», dijo el guardia alto, sus ojos pasando de los gemelos a Marta. «¿Qué está pasando?». Marta no perdió tiempo y se adelantó, cambiando instantáneamente su tono a uno más calmado y controlado. «Estos dos muchachos», dijo señalando a Trey y Tyson, «entraron sin probar su residencia. Les expliqué las reglas, pero se negaron a irse y comenzaron a armar un escándalo». Tyson soltó una risa seca, incrédulo. «¿De verdad así lo vamos a contar?». El guardia más bajo, Luis Rivera, levantó la mano para pedir silencio. Uno a la vez dijo con voz más neutral. «¿Es cierto que no tienen tarjetas de membresía?». Trey, intentando mantener la calma, asintió. «Sí, pero Jared», el guardia alto, interrumpió antes de que Trey pudiera terminar. «Sin comprobante de residencia, no podemos permitir la entrada a personas que no son miembros». Tyson sacudió la cabeza, incrédulo. «¿Y cuántas otras personas aquí tuvieron que mostrar comprobante?». Ninguno de los dos guardias respondió de inmediato. En cambio, Luis exhaló y miró hacia Marta. «¿Pidió comprobante a alguien más hoy?». La boca de Marta se abrió y se cerró, dudando un momento demasiado largo. «Eso no es lo importante», finalmente dijo.
Tyson soltó una risa seca. Sí que lo es. Sintiendo que la discusión se desbordaba, Trey se acercó un poco más a los guardias con voz mesurada. Escuchen, no queremos causar problemas. Vivimos aquí. Nuestra mamá es la alcaldesa y podemos llamarla para confirmar esto ahora mismo, dijo levantando su celular, mostrando el último mensaje enviado, sin leer. Luis y Jared se intercambiaron miradas, como si estuvieran manteniendo una conversación en silencio. Jared se movió levemente, claramente sopesando sus opciones. Llámela, dijo finalmente Luis. Trey no dudó, marcó el número y puso el celular en su oído. La línea sonó una vez, dos veces. Al tercer timbre, la voz suave pero autoritaria de Olivia Johnson contestó. ¿Trey? ¿Qué sucede? Trey exhaló de forma aguda, sintiendo alivio al instante. Mamá, estamos en la alberca. No nos dejan entrar. Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. Luego su voz, cortante pero controlada. Ya voy. Y de esa sola frase, el ambiente a su alrededor cambió. El aire en la zona de la alberca se volvió tenso, como si toda la situación estuviera a punto de cruzar un umbral invisible. Trey bajó el celular y miró a Tyson. Su hermano le devolvió la mirada y, aunque seguía tenso y enojado, en su expresión se notaba algo diferente. Algo que se parecía mucho a la victoria. La tensión en la alberca comunitaria de Lakewood Hills había alcanzado un punto crítico. Trey bajó su celular lentamente, sintiendo su corazón golpear en el pecho mientras las palabras de su mamá, ya voy, se asentaban en él con el peso de una tormenta a punto de estallar. Podía imaginarla ya Olivia Johnson, alcaldesa, abogada y, sobre todo, su mamá entrando a la escena con la autoridad inquebrantable que siempre demostraba. Trey tragó saliva mientras echaba un vistazo a Tyson, cuyo pecho subía y bajaba con respiraciones profundas y agitadas. Los dedos de su hermano se apretaban, su cuerpo vibraba con energía reprimida, y aunque Trey sabía que Tyson se sentía validado por la inminente llegada de su mamá, notaba que aún no estaba satisfecho. No aún. No mientras seguían allí siendo tratados como delincuentes por atreverse a pisar una alberca que, como cualquier otra, les pertenecía. Martha, por su parte, parecía impasible ante el cambio en el ambiente. Si acaso, se mostraba engreída, como si ya hubiera ganado esta batalla. Llamen a quien quieran, dijo con tono cortante. Eso no cambia el hecho de que las reglas son las reglas. Tyson se burló, sacudiendo la cabeza. Lo sigues repitiendo como si eso significara algo, murmuró. Jared, el guardia alto, se movió incómodo, ampliando su postura ligeramente. Parecía notar que lo que sucedía estaba a punto de escalar más allá de lo que él esperaba al ingresar por las rejas de la alberca. Su compañero, Luis, mantuvo la mirada fija en Trey, con un semblante indistinguible. Trey notó que Luis debatía internamente, atrapado entre su deber y la lógica que parecía perturbarle. La multitud se había agrandado notablemente. Algunos padres bajo las sombrillas interrumpieron sus conversaciones y los niños en la alberca redujeron el juego. Sus chapoteos se hicieron más suaves mientras asomaban la cabeza para observar. La gente te prestaba atención. Y aún así, nadie se atrevía a intervenir. Un largo y silencioso momento se extendió entre ellos. Los únicos sonidos eran el zumbido distante de las cigarras en los árboles, el ocasional chillido de un niño jugando y el suave y rítmico goteo del agua de la melena empapada de un adolescente al salir de la alberca, deteniéndose al notar la creciente tensión. Entonces, el sonido que lo cambió todo. El profundo y inconfundible rugido de un motor aproximándose, seguido del agudo chirrido de los neumáticos contra el pavimento. Una camioneta SUV plateada se detuvo en la vereda frente a la entrada de la alberca. Su reluciente carrocería brillaba bajo el sol de la tarde. La puerta se abrió con determinación y salió Olivia Johnson. Su presencia imponía, aun con algo tan simple como una chaqueta color crema sobre una blusa azul marino. Sus tacones resonaban contra el pavimento en un compás pausado pero firme. Cada paso que daba irradiaba autoridad. Su mirada, afilada como cuchilla, recorrió la escena antes de enfocarse en sus hijos. Por un breve segundo su semblante se suavizó apenas perceptible, pero luego se endureció nuevamente al dirigir toda su atención a los guardias de seguridad, y después, a Martha, quien de repente había perdido parte de su prepotencia. Silencio. Silencio absoluto. Entonces Olivia habló. ¿Cuál es el problema aquí? Su voz era calmada, pero no se podía negar la corriente de firmeza que la impregnaba. Jared enderezó instintivamente su postura, y su compostura profesional vaciló por primera vez. Luis dio medio paso hacia atrás,
reevaluando su presencia en ese lugar. Y Martha, que durante los últimos 15 minutos había estado haciendo valer su autoridad autoimpuesta sobre dos adolescentes, finalmente pareció darse cuenta de que había cometido un error garrafal. Fue Luis quien habló primero. Señora alcaldesa Johnson, comenzó, aclarándose la garganta. Hubo una preocupación por la verificación de residencia de sus hijos. Este establecimiento es solo para residentes, y ellos no pudieron presentar comprobante de membresía. Olivia dejó que esas palabras flotaran unos instantes en el aire, como dando a todos la oportunidad de asimilar lo absurdo de la situación. Luego dirigió su mirada a Martha. ¿Y usted fue la que llamó a seguridad? Martha se tensó. Joe vaciló, buscando la forma de explicarse sin incriminarse. Solo estaba haciendo cumplir las reglas. Si sus muchachos hubieran traído los credenciales adecuados, esto no habría sido un problema. Olivia asintió lentamente, como ponderando esa respuesta. Luego miró a su alrededor, abarcando con la mirada la terraza de la alberca, las sillas y el borde del agua. Dejó que el silencio se instalara nuevamente, permitiendo que la incomodidad se extendiera en cada rincón. Finalmente, habló con voz precisa y medida. «Dígame, señora Ellington», dijo inclinando un poco la cabeza. ¿A cuántos otros niños se les pidió hoy que presentaran comprobante de residencia antes de dejarlos pasar por esa reja? La boca de Martha se abrió y se cerró, pero no salió ningún sonido. Trey y Tyson sintieron el cambio de inmediato. En el instante en que aquella pregunta se pronunció en voz alta y su peso se extendió sobre la multitud como una niebla densa, toda la dinámica del enfrentamiento se transformó. Una joven madre cercana a la alberca se bajó un poco las gafas de sol y miró a Martha con desaprobación silenciosa. Un padre en traje de baño, parado cerca de la parte profunda, comenzó a ajustar los flotadores de su hijo, evitando el contacto visual. Un salvavidas adolescente, aún en su silla elevada, se movía inquieto, sintiendo el peso de su propia inacción presionándole la conciencia. Nadie habló. Nadie podía hacerlo. Olivia no dejó que Martha se escapara de la situación. «Lo preguntaré de nuevo», dijo dando un paso adelante. «¿Le pidió comprobante hoy a alguien más?» Los labios de Martha se apretaron, y sus brazos se cruzaron aún más. «¿Yo?» vaciló de nuevo. El problema del prejuicio, se dio cuenta Trey, es que a quien lo padece no le parece obvio, hasta que alguien se lo hace enfrentar directamente. Pero Olivia no había terminado. «Porque si no lo hizo», continuó con voz firme, «entonces lo que hiciste hoy no fue cuestión de reglas. Fue una aplicación selectiva. Fue asumir que dos muchachos que tienen todo el derecho de estar aquí como cualquier otro, no pertenecen en este lugar». Tyson exhaló bruscamente, con las manos aún aferradas a sus costados. Quería dejarse llevar por el momento, disfrutar de cómo su mamá había desmontado en segundos todas las excusas y justificaciones a medias, pero aún se sentía demasiado alterado, demasiado cargado de la frustración reciente. Luis exhaló por la nariz, luciendo sorprendentemente agotado. «Señora alcaldesa Johnson», dijo con cuidado, eligiendo sus palabras, «solo estábamos respondiendo a una llamada». «No queríamos». «¿Querían qué?», intervino Olivia, alternando la mirada entre los dos guardias. ¿Escalar la situación? ¿Humillar públicamente a dos adolescentes porque una mujer decidió que no pertenecían? Jared tragó saliva, mientras Luis apartaba la mirada. Martha se veía diminuta. La multitud, que hasta hacía poco había guardado silencio, volvió a moverse. Alguien murmuró algo, y luego otra voz coincidió en la discreta aprobación. Algunos asintieron sutilmente, cambiando su postura de neutral a un asentimiento silencioso. Algo había cambiado, y Trey sabía, sin lugar a dudas, que esto estaba lejos de terminar. Por un momento nadie dijo nada. Toda la alberca comunitaria de Lakewood Hills parecía detenida en el tiempo. Las ondas en el agua apenas se movían, y los murmullos de los presentes eran apenas audibles ante la densa tensión en el ambiente. Trey se quedó al lado de su hermano, con el pulso aún retumbante en sus oídos, observando a su mamá desmantelar cada excusa, cada justificación a medias que le habían lanzado. Tyson, aún rígido de enojo, mantenía la mirada fija en Martha, retándola, desafiándola a que dijera algo, cualquier cosa, que explicara por qué lo habían señalado, mientras decenas de niños nadaban libremente. Pero ella no tenía ninguna respuesta. Martha, cuyo aire de confianza se había desplomado en pocos minutos, repentinamente comenzó a encogerse bajo el peso de su propio prejuicio descubierto.
Sus manos, que antes estaban firmemente cruzadas en señal de desafío, ahora sujetaban el asa de su bolso y sus dedos se movían nerviosamente sobre el cuero, como buscando una vía de escape. Abrió la boca, pero no salió palabra. Y Trey sabía, todos lo sabían, que ya no había justificación que pudiera emitir sin sonar vacía, sin hacerla ver aún más pequeña de lo que ya estaba. Finalmente, Olivia exhaló, sacudiendo la cabeza levemente como si estuviera decepcionada, pero sin sorprenderse. Volvió su atención a los dos guardias, enfocándose primero en Jared. Así que díganme, preguntó, con voz calmada, pero cargada de autoridad inconfundible. ¿Cuál es el siguiente paso aquí? ¿Se espera que mis hijos se retiren? ¿O se acabó de fingir que esto se trataba de cumplir las reglas? Luis se movió incómodo, lanzando una mirada a Jared, como esperando que él tomara la iniciativa. Pero Jared dudó, claramente sopesando sus opciones. Trey pudo ver el conflicto reflejado en sus ojos, comprendiendo que la situación se había desbordado de lo que correspondería a un simple cumplimiento de la política de la alberca. Estaban frente a la alcaldesa, ante una multitud que hacía tiempo dejó de fingir que no estaban escuchando. No, señora, dijo finalmente Jared, aclarándose la garganta. Sus hijos pueden quedarse. Esa respuesta cayó como una piedra en el agua, creando ondas a lo largo de la pequeña multitud. Algunos se veían aliviados, otros con evidente culpa, como si de repente comprendieran lo que habían dejado de hacer al quedarse al margen. Trey soltó un suspiro lento, y a su lado Tyson dejó escapar una risa breve y sin humor, murmurando: «Vaya, así de simple, ¿eh?» Marta se puso a la defensiva. «Pero espere un momento», Olivia la interrumpió, con voz firme. «No, señora Ellington», dijo, girándose para mirarla. «Creo que ya ha dicho suficiente». El rostro de Marta se tiñó de un rojo intenso. Ya fuera de rabia o de vergüenza, nadie lo podía decir con certeza. Miró a su alrededor, como en busca de alguien que la respaldara, pero el silencio era atronador. Las mismas personas que antes observaban con recelo a los gemelos, ahora evitaban la mirada de Marta. Algunos se movían incómodos, otros negaron con la cabeza. Entonces, una voz rompió el silencio. Debería haber dicho algo antes. Esas palabras vinieron de una joven, una madre que estaba cerca del área más somera junto a su pequeño. Primero miró a Olivia, luego a los gemelos, con la cara marcada por la vergüenza. «Lo vi pasar», admitió en voz baja. «Oí cómo les hablaba y no dije nada». Otra voz se sumó, esta vez de un hombre de mediana edad que estaba cerca del trampolín. «Yo tampoco», dijo, pasándose una mano por la cara. «Quise intervenir porque sabía que no estaba bien, pero pensé que no me correspondía meterme». Uno a uno, otros asintieron. Los murmullos se transformaron en silencios de reconocimiento, mientras la realidad del momento se asentaba en la alberca como una tormenta lenta pero segura. El salvavidas, un muchacho que no debía tener más de 17 años, bajó de su silla, secándose nerviosamente las manos en sus shorts antes de dirigirse directamente a Olivia. «Yo también debí hablar», confesó con pesar en la voz. «Vi todo. Sabía que no estaba bien, pero simplemente no quise involucrarme». «Ustedes ya estuvieron involucrados», dijo Olivia, con voz más suave pero sin perder firmeza. «Ya sea que hablaran o no, formen parte de lo que ocurrió hoy». El silencio volvió, pesado e incómodo, y entonces el ambiente se movimientos. Marta, aún furiosa y visiblemente alterada, agarró su bolso y se dio vuelta de manera brusca. Sin decir una palabra más, se marchó furiosa por la terraza, sus sandalias golpeando el concreto, y los murmullos la siguieron como sombras. Nadie la detuvo. Nadie se le opuso. Cuando desapareció por la reja, Tyson soltó un suspiro largo, apenas dándose cuenta de que lo había contenido. Sus dedos se relajaron, y toda su postura pareció hundirse mientras el peso del momento finalmente se asentaba. Se terminó. O al menos, esa parte. Olivia volvió a sus hijos, su rostro se suavizó mientras ponía una mano sobre cada uno de sus hombros. ¿Están bien?, Trey asintió, notando cómo la tensión en su pecho se aliviaba poco a poco. Tyson exhaló de forma profunda. «Sí, estoy bien», dijo, con voz ya más tenue. Detrás de ellos, Jared dejó escapar un suspiro, mirando a Luis. «Probablemente deberíamos revisar nuestros protocolos», murmuró, «para asegurarnos de que algo así no vuelva a ocurrir». Luis asintió, todavía con el semblante alterado. «Claro, debemos hacerlo». Un murmullo suave recorrió la multitud. El ambiente había cambiado. Lo que comenzó como una acusación se transformó en un verdadero llamado a la reflexión, un momento de despertar incómodo, de la autoconciencia largamente necesaria.
Y justo cuando la tensión parecía disiparse, algo inesperado sucedió. Un chico, de edad similar a la de ellos, se adelantó del grupo de niños que estaban cerca del trampolín. Tenía cabello castaño oscuro, pecas dispersas sobre la nariz y una energía algo torpe, como si no estuviera seguro de si debía hacerlo, pero lo hizo de todos modos. Miró a Trey y Tyson, luego echó un vistazo a la alberca y finalmente dijo, «¿Entonces, se quieren echar un chapuzón o qué?» Tyson parpadeó. Trey lo miró por un segundo, sorprendido por la simpleza de la pregunta. Y luego lentamente, con cautela, Tyson esbozó una amplia sonrisa. Trey soltó una risa suave, sacudiendo la cabeza antes de empujar a su hermano en dirección a la alberca. «Ánimo», vamos, dijo con voz mucho más ligera que a lo largo del día. «El primero que se meta al agua gana». Tyson sonrió aún más. «Ah, estás puesto». Y sin decir otra palabra, corrieron hacia el agua, porque por primera vez desde que cruzaron esas rejas, finalmente se sintieron en su lugar. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.